Vamos hoy, con la ayuda del Señor, a continuar con la serie que traemos de los héroes de la fe, la galería de la fe, el paseo de la fama que encontramos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Ya hemos visto algunos personajes muy preciosos: Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José. Muy bien. En la última oportunidad estuvimos viendo a Moisés también ampliamente. Y en la última oportunidad estuvimos viendo Josué y la fe de Rahab también. Hombres y mujeres que se han dejado usar por el Señor de una manera extraordinaria. Hoy llegamos al versículo 32 del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Vamos a leer solamente la parte A. Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice, Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Vamos a dejarlo hasta ahí. De Gedeón. Hoy nos corresponde hablar de este personaje maravilloso de las Sagradas Escrituras. De la primera vez que lo leí, me impactó sobremanera la vida de Gedeón. A manera de introducción, quería mencionarles que recordar más bien uno de los cuentos más famosos de la historia. ¿Ustedes cuál creen que es el cuento más famoso de la historia? Menciónenme algunos. Caperucita, ¿cuál más? Pinocho, Blancanieves, a ver si me lo dicen entre los cinco. La Cenicienta, Pulgarcito. Ay, no me lo mencionaron, yo creí que le iban a decir por ahí entre los cinco. Y es el patito feo. El patito feo creo yo que es uno de los cuentos más famosos del planeta. Este cuento de Andersen, donde hay un día en que hay mucha expectativa en la granja porque mamá pato empiezan pues los huevitos a eclosionar, pero resulta que al final queda uno. Al final queda uno que no eclosiona, hay mucha alegría por los que van saliendo. Se demora un poco más de lo normal, a ella le toca empollarlo cierto tiempo más y al final sale un animal un poco extraño, ¿cierto? Como bastante más grande de lo normal, un poco más cabezón. Y empieza a sufrir el rechazo de sus hermanitos, ¿cierto? De la granja en general. Y al final incluso su propia mamá lo rechaza, al punto de que él después cuando crece un poco le toca como errar por el mundo, como buscando su lugar, y él se empieza a comparar con diferentes animales, va donde las garzas, mira su reflejo en el agua y encuentra que no es como parecido a ellos, y así se va frustrando, y hasta que al final encuentra un grupo de cisnes, y ese es su lugar. Y es un cuento bien precioso, precisamente como por esa trama al final donde él termina siendo algo inesperado. Él creía pues que no servía para nada, que no estaba con nadie, que no encajaba en ningún lugar, hasta que encuentra pues su propia familia. Pensaba en esto, amados hermanos, y poniéndolo un poco en comparación en lo que fue Gedeón, porque Gedeón también es como ese patito feo, pero más que feo, es como un patito cobarde. Él es un hombre bastante temeroso, vamos a estar viendo que sí, que desde el punto de vista humano ninguno de nosotros lo tendríamos como un libertador desde el punto de vista humano. Pero una cosa vemos nosotros y otra cosa muy diferente ve el Señor, ¿o no? Nuestros pensamientos son muy bajitos, muy terrenales. Los pensamientos de nuestro Señor son bastante más altos, mucho mejores. La proposición para el día de hoy es: el Dios Todopoderoso se sirve de personas débiles para lograr sus objetivos y llevarse la gloria que solo a Él le pertenece. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Para, para hablar entonces sobre Gedeón tenemos que ir al libro de los jueces. El libro de los jueces creo yo que es uno de los más fáciles de esquematizar, porque es un patrón reiterativo en el libro de los jueces. 4 palabras nos resumen lo que es el libro de los jueces: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. Esto es lo que hace que resume el libro de los jueces: pecado,
opresión, arrepentimiento, liberación. El pueblo de Israel pecaba, recordemos que era un tiempo bastante difícil porque ellos venían como de tener el liderazgo visible ahí de Moisés y después de Josué. Ya después ellos no tienen pues como ese líder visible. Entonces ellos fácilmente se dejaban llevar por el pecado, fácilmente idolatraban otros ídolos, dioses con D minúscula de otras naciones. El Señor entonces permitía que otras naciones los oprimieran, luego ellos se arrepentían, clamaban al Señor y el Señor levantaba un libertador. Ese es el patrón reiterativo en el libro de los jueces. Y para el contexto que nos atañe el día de hoy, vamos a leer en Jueces capítulo 6 los primeros 10 versículos. Dice la Sagrada Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Si quieres subrayar esa frase, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, en el libro de los jueces, lo va a hacer varias veces. Esta es la quinta vez que en el libro aparece esta frase. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Ustedes creen que una nación se va a sostener sabiendo que se dedica a la agricultura, eh, a cultivar pues los granos y también tenían sus animalitos, que después llega una banda de guerrilleros y se lleven todo el alimento? No hay nación que pueda subsistir así. Por eso dice el verso 6, de este modo empobrecí a Israel en gran manera. Por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor entonces envía un profeta para llamarles la atención a ellos por lo que está pasando. Bien dijo el profeta Amós cuando hace una serie de preguntas que la respuesta es obvia. Les dice: ¿hay algún mal en la tierra que el Señor no lo haya enviado? Porque el Señor, cuando ocurren males en la tierra, el Señor muchas veces no solamente permite que haya mal, sino que Él mismo lo envía, llamando la atención de su pueblo. Eso es algo que puede llegar a ser impactante, pero es algo que encontramos por toda la Escritura. Dios envía algún mal para llamar la atención de su pueblo. El libro de Amós es un ejemplo de eso. De bastantes formas el Señor le llamaba la atención, a través de sequías, a través de hambrunas, de todo esto el Señor les llamaba la atención a su pueblo. Y aquí encontramos que un profeta precede al Señor, como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el Señor Jesucristo vino, envió a Juan el Bautista, ¿cierto? El Señor preparando el camino. Aquí este profeta, que no se nos dice el nombre, está llamando la atención del pueblo y lo está preparando para lo que viene. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver el punto número 1, que es el llamamiento a libertar. El Señor va a llamar a un libertador entonces. Un libertador que, como les decía ahorita, aparentemente es el menos indicado. Desde nuestro punto de vista, vemos que no es un hombre para nada preparado. Uno escogería al más valiente, ¿cierto? Al más estratega, a una persona que tuviera una trayectoria, al más fuerte, pero no. El Señor se sirve de personas débiles, como usted y como yo, para sus propósitos. Versículo 11 y 12.
Vino el ángel de Jehová y aquí estamos ante nuevamente una teofanía, una cristofanía. Recordemos, amados hermanos y amigos que nos visitan, que nuestro Dios es espíritu, que a Dios nadie le vio jamás, pero dice en Juan 1:18 que, ¿qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, pero también dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ha sido el que a través de toda la historia ha dado a conocer a Dios. Los inicios de nuestro Señor Jesucristo no fueron allá en un pesebre en Belén. Nuestro Señor Jesucristo existía antes. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Recuerda cuando Él está allá delante de los líderes de Israel y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando el Señor Jesucristo de su preexistencia. Aquí tenemos a Cristo preencarnado. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me puse a investigar el tema de las encinas en las Sagradas Escrituras. La encina es un árbol de 10, 12 metros, grande y bastante frondoso, pero tiene una particularidad que me llamó la atención. Resulta que hay ciertos tipos de encina que tienen fruto, que producen fruto amargo, bellotas amargas, y hay otras encinas que producen bellotas dulces. Y me llamó eso la atención y empecé a buscar por toda la Biblia cuando aparecen encinas y es llamativo que ocurren las dos cosas. En ocasiones se mencionan las encinas como lugares de idolatría, es decir, fruto amargo, lugares donde Israel se prostituía adorando ídolos paganos. Pero también en otras oportunidades el Señor se apareció debajo de una encina. A Abraham también se le apareció debajo de una encina. ¿Fruto dulce o no? El más dulce de todos, como aquí en esta oportunidad también. Debajo de la encina se aparece nuestro Señor para llamar entonces a Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Para qué? Para esconderlo. Luego era valiente. No era valiente para nada, al contrario. Yo me lo imagino muerto del susto él, organizando así el trigo y eso para esconderlo, mirando para todos los lados, para aquella montaña, para aquella otra, por dónde irán a venir esta vez, y tratar de esconder el poco alimento que harto que se demora para producir, para que llegue otro y se lo robe, para ir a esconderlo. Eso era lo que estaba haciendo él entonces cuando el Señor se le aparece a él para llamarle. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y pareciera como sarcástico, ¿cierto? Como algo de sarcástico que él le dijera a él, a una persona que está ahí escondiendo algo muerto del susto, que el Señor le diga, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Nuestro Señor no está siendo sarcástico, sino que Él lo está viendo en su potencialidad. Es decir, Dios no nos ve a nosotros en nuestra habilidad, sino en la potencialidad, en la habilidad, en lo que podemos llegar a ser cuando nos ponemos en sus manos. Es decir, no la potencialidad de Gedeón, sino la de Dios en Gedeón. Y vamos a ver que sí termina siendo un varón esforzado y valiente. Qué precioso es nuestro Señor. ¿Cómo le dijo ahí el Señor en el versículo 2? ¿El Señor está con quién? Contigo. Está diciendo, el Señor está contigo. Porque Gedeón, no sé si el susto que entendió como que él le estuviera diciendo, el Señor está con ustedes, porque mire lo que dice el versículo 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, él no le dijo que estaba con todos, sino con él, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor está es contigo, Gedeón, no con ellos. Con el pueblo de Israel
el Señor se había alejado de ellos. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Lo hemos estado mencionando mucho últimamente aquí en la iglesia, de que el Señor no tiene comunión para nada con el pecado. Cuando hay pecado, el Señor lo que hace es retirarse. No lo vamos a mirar, pero ahí en el libro de Apocalipsis se menciona al Señor Jesucristo que lo tenían fuera de la iglesia. La iglesia de la Odisea es el Señor Jesucristo tocando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por su pecado habían sacado al Señor de la iglesia. Y no hay nada más triste, amados hermanos, que una iglesia sin el Señor de la iglesia. Pierde su propósito completamente, pierde su propósito. El Señor se había alejado de Israel porque ellos habían desobedecido su palabra. Es la consecuencia del pecado. Mirándole Jehová le dijo, mire que ya no dice el ángel de Jehová, sino mirándole Jehová. Ahí podemos hablar de que es, y queda más confirmado aún que no estamos hablando de un ángel normal. Es más, no decía un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Estamos hablando del Señor Jesucristo preencarnado. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Tu fuerza, ¿cómo así que tu fuerza, Señor? Un hombre que está ahí cobarde, escondiendo los poquitos granos que habían acabado de cosechar. Y le dice, Señor, que vaya con esta tu fuerza. Precisamente, amados hermanos, cuando el Señor le dice que vaya con esa su fuerza, Él no está hablando de la cantidad de la fuerza. Porque dice la Sagrada Escritura en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10 lo siguiente. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo entonces le ruega al Señor que le quite el aguijón en la carne que él tenía, pero el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que está ocurriendo allá en Jueces. Y el que sigue. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el Señor le dice entonces a Edom, vaya con esa su fuerza, con esa poquita fuerza que tiene, es porque yo me voy a llevar la gloria. Porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes, amados hermanos. Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí podemos verlo como desde dos perspectivas, la actitud que tiene Gedeón. Por un lado, verlo como una excusa, y en cierto sentido puede que sí. Y si recordamos, Moisés también puso excusas cuando el Señor lo llamó, ¿se acuerdan? Hay muchas formas como de uno poner excusas. Cuando usted quiere poner una excusa, usted lo hace. Usted puede buscar una excusa por incompetencia. No, yo no sirvo para eso, yo no estoy preparado para eso, yo no estudié para eso. Usted puede poner una excusa por su posición social, como lo que está ocurriendo aquí. No es que yo soy muy pobre, yo quisiera ayudar a la iglesia o a tal hermano o a tal hermana que está pasando por tal situación, pero es que yo soy tan pobre. Y vamos poniendo excusas. Otra puede ser también por la juventud. ¿Recuerdan a Jeremías? Señor, he aquí que soy niño. Por las circunstancias también, lo que esté pasando, y todo nos puede servir como una excusa. Pero también, amados hermanos, es llamativo aquí la humildad de Gedeón. Porque Gedeón sabe dónde está parado y cuál es la posición en la que él está. Eso es humildad. Humildad no es pobreza. Hay mucha persona que confunde, fulanito, peranito es tan humilde, porque lo ven viviendo en una casa de tablas y de cartón. Eso no es humildad. Puede vivir en esa condición, pero ser una persona arrogante, ¿sí o no?
Y al contrario, personas que son muy ricas, que tienen donde vivir bastante bueno, pero son personas humildes, que saben que en cualquier momento pueden quedar en la calle. La humildad, amados hermanos, tiene una particularidad. La humildad, incluso en la antigua Grecia, Aristóteles en su Ética Nicomáquea, cuando habla acerca de las virtudes y, por decirlo de una manera, dice que cada hombre debe esforzarse en ser un manojo de virtudes. Él menciona, por ejemplo, la justicia, la prudencia, la sabiduría, hacen mucho énfasis, los antiguos griegos hacían mucho énfasis en la sabiduría, en la generosidad, pero nunca la humildad. De hecho, en la antigua Grecia, la humildad era vista como algo negativo, como una connotación negativa, como una muestra de debilidad. Es nuestro Señor Jesucristo el que cambia el paradigma con la palabra. Cuando el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el Señor Jesucristo del cristianismo el que cambia el paradigma con la palabra humildad y exalta la palabra a una virtud y no a algo de debilidad. Humildad, amados hermanos, es saber usted y yo dónde estamos parados. Humildad es usted y yo saber que somos carne y como somos carne, ser conscientes que en cualquier momento nos podemos enfermar, nos podemos morir. Luego eso nos pone en nuestro lugar. En palabras del apóstol Pablo, ninguno tenga de sí un concepto más alto del que debe tener. Eso es humildad. Tampoco es humildad de pronto una mujer bien bonita y diga, ay, no, es que yo soy tan fea, para aparentar humildad, ¿no? Eso es falsa humildad. Humildad es, sí, yo soy linda, pero yo no hice ningún esfuerzo para hacerlo. El Señor me dio esto, pero en cualquier momento un accidente o la muerte puede llegar y esto no me va a servir para nada. Eso es humildad. Aquí tenemos entonces a Gedeón reconociendo la condición en la que estaba. ¿Cómo voy yo a salvar a Israel sabiendo que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre? El Señor le responde y le da la clave y vamos a ver que es como el patrón repetitivo a lo largo de la serie que hemos visto de estas personas que se destacaron por su fe, de que la clave del éxito, amados hermanos, para estas personas y todos los que hemos visto y para Gedeón también, es que el Señor estaba con ellos. Esa es la clave del éxito. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. Eso es más que suficiente, amados hermanos. Su presencia es la clave del éxito siempre. Volviendo a mencionar esta iglesia de la Odisea, ¿cómo va a prosperar una iglesia que tiene al Señor afuera? Es su presencia, amados hermanos, lo que hace que una iglesia tenga sentido. Hace poco más de 12 años, en septiembre del 2013, yo recibí a Cristo por la fe. Bendita noche de septiembre. Ya el Señor me estaba llamando, estaba tratando conmigo, estábamos jugando amigo secreto con la familia de Juan David y la casa. Y resulta que un día yo todo borracho voy diciendo, el que me tenga a mí, me da una Biblia. Y resulta que me tenía a mi mamá. Y mi mamá ya era cristiana. Y ella me cuenta después que cuando me escuchó decir eso, a ella le dio mucha alegría, que le dijo a la tía Luz Dari, venga, vamos a conseguir una Biblia, yo no sé qué. Y bueno, yo la recibí ese día del descubrimiento y eso, creo que esa fue la última noche que me emborraché. Y a los pocos días cogí el libro y lo empecé a devorar y a devorar. Pero mi madre lo marcó de una forma tan preciosa. Y aquí dice, con fecha del 21 de septiembre del 2013, dice, para Alejandro. Y me puso, Dios te dice hoy, mi presencia irá contigo. Y hasta el día de hoy así ha sido por la pura gracia de Dios. Ella no me puso el texto, pero está basado en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés, recordemos que en el 32 el pueblo de Israel había caído precisamente también en idolatría, se hicieron el becerro de oro, empezaron a adorar ese ídolo.
Dios le dice a Moisés pues que vaya para que organice eso. Hay incluso una mortandad, dice la Biblia que 3.000 personas creo que murieron esa vez. Y el Señor le dice unas palabras muy tristes a Moisés. Luego en el capítulo 33 le dijo, sube tú con el pueblo que sacaste de Egipto, yo no iré con vosotros para que no los consuma, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y cuando Él les dice, yo no iré con ustedes, dice la Biblia que todo el pueblo hizo duelo, porque esas son unas palabras fuertes, fuertísimas. Y ahí es cuando Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no irá con nosotros, no nos saques de aquí. Y en el capítulo 33, versículo 14 dice, Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravilla de versículo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es lo mismo, amados hermanos, que le está diciendo aquí el Señor a Gedeón. Yo estaré contigo y esa va a ser la clave para que derrotes a los madianitas como a un solo hombre. Luego en el versículo 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Desde el Éxodo, amados hermanos, hasta el día de hoy los judíos siguen pidiendo señales. Piden y piden y piden señales y el Señor les da y les da y les da señales. Al tiempo de que el Señor Jesucristo cuando le estaban pidiendo señales les dice, no, no les va a hacer nada más señal, sino la del profeta Jonás. Pero aquí tenemos a Gedeón pidiendo señales. Ahora, eso por un lado podría ser precaución. Está muy bien como él, espérate que yo necesito pellizcarme, esto que yo estoy viendo si es verdad o es un sueño, ¿será que comí mucho anoche? No, pero no, la comida está escaseando, esto sí es verdad. Señor, dame una señal de que esto sí está pasando en realidad, puede ser precaución por ese lado, pero yo creo que es más bien falta de fe que tenía entonces Gedeón, y lo demuestra esa debilidad pidiendo precisamente señales. Y el Señor es tan misericordioso, tan condescendiente. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda, la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Imagínese usted esperar hasta que otra persona sacrifique un animalito, lo prepare, lo organice, todo eso. Y el Señor lo esperó. Y él le ofreció entonces esto al Señor para confirmarle que definitivamente era algo real. Con esto, amados hermanos, era para que Gedeón ya estuviera completamente convencido de que lo que estaba pasando era algo real, de que no era una visión, de que no era un sueño, de que era algo real. Él entonces le ofrece el animalito y cuando está allá, lo ofrece como en una peña, virtió el caldo en él y el Señor tocó esta ofrenda con el báculo que tenía. Dice la Biblia que subió fuego de la peña en el versículo 21, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Y aquí quiero destacar en el versículo 22 al 24 la espiritualidad de Gedeón. Vemos que era un hombre que a partir de esto, si ya empieza a buscar al Dios vivo y verdadero, dejando atrás los ídolos, porque dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y esto producía en ellos mucho miedo precisamente porque también la tradición oral les decía a ellos lo que dijo Moisés cuando pasó y dice que le vio las espaldas, porque el mismo Señor le dijo a Moisés, porque no me verá nadie y vivirá. Entonces cuando ellos lo veían, eso producía el terror más grande, ver al Señor. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Yahvé Shalom. Esto es, Dios es paz. Qué precioso, el cual permanece hasta hoy en obra de los abiezeritas. Dios es paz. Pero cuando ustedes vean en la escritura, amados hermanos, que una persona edifica un altar, eso está hablando de comunión con el Dios vivo y verdadero.
Qué preciosa la canción que cantábamos ahorita que dice, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento estas personas tenían que construir este lugar, símbolo de comunión. Ya nosotros, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos hacer de nuestro corazón un altar para Él, para adorarle. La espiritualidad entonces de Gedeón, ofreciendo, edificando un altar para el Señor, nos está demostrando entonces que Él ya está preparado para lo que viene. Está preparado para esa gran tarea que se le ha encomendado. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la libertad espiritual. Dios, amados hermanos y amigos que nos visitan, es un Dios de orden. Dios siempre pone las cosas en el orden que debe de ser. No lo vamos a mirar, pero creo que nos lo sabemos de memoria, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor pone las cosas en orden. Es decir, vamos a donde el Señor pidiéndole que nos ajuste para el arriendo que falta o que se nos acabó el mercado, lo que sea. El Señor dice, primero lo primero, primero lo primero. Primero es la parte espiritual. El problema más grave de nosotros los seres humanos es el pecado. Nuestro corazón está podrido por el pecado y lo único que lo puede restaurar es el Señor Jesucristo con su obra en la cruz. Somos culpables de pecado, de quebrantar la ley de Dios, pero Dios en su amor envía a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Solamente a través de Él y de su obra en la cruz es que podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Si usted aún no lo ha hecho, amigo o amiga que nos ha visitado, hágalo hoy. Hágalo hoy, arrepiéntase de sus pecados y ponga su fe, que es como la fuerza de Gedeón, quizás poquita, mucha, no importa cuánta cantidad de fe tenga, lo importante es en quién la va a depositar. Deposítela en Cristo el Señor, que es el único que le puede salvar. Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonarlo o perdonarla y resucitó al tercer día. Si le ofrece hoy perdón de pecados y vida eterna. Primero lo primero. Primero corregir la parte espiritual y primero en la familia de él. Había que empezar por la familia de Gedeón antes de hacerlo en la nación entera. Corregir lo malo en la familia. Versículo 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Es decir, están dedicados a la idolatría. Corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le dio entonces este mandamiento a Gedeón, pero vamos a seguir viendo que Gedeón era un hombre temeroso por lo que dice a continuación. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad que hizo, lo hizo de noche. Lo hizo de noche. ¿Era un hombre temeroso o no? Muy temeroso, Gedeón. Lo hace entonces en la noche. Pero aún así, amados hermanos, muerto del susto o no, es de destacar que él obedeció. Obedeció. Y usted y yo muchas veces para obedecer a Dios nos podemos llenar de miedo. Nos podemos llenar de miedo. Uno pararse y defender la palabra de Dios, los principios cristianos nos puede dar susto. Pero aún muertos del susto, amados hermanos, debemos de obedecer. Como lo hizo Gedeón, obediencia con temor, pero obediencia al fin y al cabo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 28. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado
y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo, ¿para qué? Para que muera. Saca a tu hijo para que muera. Amados hermanos, cuando una sociedad está tan corrompida por el pecado, una persona se levanta y dice, esto es pecado, las personas lo persiguen. Ahí tenemos el mes pasado el ejemplo de Charlie Kirk en Estados Unidos, 10 de septiembre. Un hombre que, hermano, solo se paraba a debatir en las universidades de Estados Unidos, a decirle a los jóvenes, el aborto es pecado, el aborto es un asesinato, a derribar con argumentos la ideología de género, que sus frases eran Dios, familia, patria, que lo único que le decía a las personas en esta sociedad donde los jóvenes ya no quieren tener hijos, solo quieren tener un perro, y a sí dan la vida por ese perro, por ese animal, él les decía a los jóvenes, cásate, ten hijos, transmite valores, persigue lo eterno, y por eso lo mataron. Por eso lo mataron, amados hermanos. Está tan corrompida nuestra sociedad que el que se levanta y dice esas cosas es perseguido. Creemos que estamos progresando y simplemente estamos volviendo a la época de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. Versículo 31 y 32, aquí encontramos algo precioso y es el apoyo de la familia, el apoyo de un padre. Joab respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Qué sensatez o no? Esta sensatez de Joás, el padre de Gedeón, me recuerda a la sensatez también de Gamaliel cuando estaban persiguiendo a los discípulos y él les dice a estos líderes judíos, mucho cuidado que ustedes pueden estar contendiendo contra Dios. Y les dice unas palabras muy preciosas. Él les dice, si esto que se ha levantado viene de Dios, ustedes no lo pueden detener nunca. Pero si es de los hombres, no se preocupen, que eso solito se desvanece. Esa sensatez también del padre de Gedeón les dice, ¿cómo así? Si es un Dios, ustedes no tienen necesidad de defenderlo, que se defienda él solo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Hermano que es padre de familia o madre de familia, apoya a sus hijos. Desde que sus hijos tengan proyectos que no sean ni ilegales ni pecaminosos, apoya a sus hijos. Es fundamental el apoyo de un padre, de una madre. Creo que aquí el corazón de Gedeón, sí, quizá estaba asustado, se sintió alegre con el apoyo de su padre o no. Precioso lo que hizo su padre apoyándolo a él. No se dejó llevar por la idolatría reinante en el pueblo, sino que apoyó a su hijo y eso es fundamental, el apoyo de un padre, de una madre. No nos dice más la Biblia en cuanto a esto, quiere decir que hay como que las personas, bueno, sí, tiene razón, se aplacaron y ya se empiezan a confabular los enemigos de Gedeón, pero afuera, ya no, aquí, ya no adentro del pueblo, sino afuera. Dice el versículo 33, todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Los enemigos de Israel se estaban uniendo, se estaban confabulando. En otra parte de la escritura dice que era un ejército como la arena del mar. Eran demasiados los que estaban contra ellos. Pero Dios le dice que Él está con él. Versículo 34, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón
y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Aquí Dios le está mostrando que Él está con él y lo hace precisamente a través de la receptividad. Cuando un líder piadoso, cuando un líder levantado por Dios propone algo, las personas se disponen. Ahora, no quiere decir que solamente que una persona sea influyente para convocar a otros, eso sea signo de que Dios está con él. No, porque hay muchas falsas religiones que siguen a una persona y no son levantados por Dios para nada. Pero sí, esta más otras virtudes pueden ser un factor que nos indiquen a quién ha levantado el Señor. Cuando una persona propone algo y los demás lo siguen. Aquí entonces Él convoca y algunas tribus son receptivas, lo demuestran entonces yendo con Él. Pero aún así, Gedeón no estaba completamente convencido. Porque desde el versículo 36 al 40, Él le pide otra prueba al Señor. Le dice, Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, yo voy a poner un vellón de lana en esta era. Y si mañana cuando yo me levante toda la era está seca y este vellón está mojado, yo voy a entender entonces que usted está conmigo. Resulta que pasó así, al otro día se levantó y dice que exprimió eso y salió una taza de agua. Dios confirmándole que sí. Pero aún así, nada. El hombre no creía. Al otro día le dice, no se encienda tu ira contra mí, versículo 39, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, es decir, al revés del día anterior. Y el Señor con esa condescendencia, hermano, el Señor tan paciente con nosotros, lo hizo otra vez. Dice, aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Me gustaría ver la cara de Gedeón cuando vio esto. Ahora sí, Señor. Ya sí estoy convencido de que estás conmigo, pero vamos a ver que no. Él todavía le faltaban más cosas para armarse de valor. En tercer lugar, vamos a ver ya no la libertad espiritual, ya sí la libertad nacional. Todo el país. Vamos a ver entonces el capítulo 7. Pero resulta, cuando ellos, entonces, cuando él hace la convocatoria, que le responden muchos. Son muchas personas las que van con él. Y mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 7. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Y yo me imagino a Gedeón después de haberse armado de valor, bueno, tengo buena gentecita, ahí hay bastante, son como la arena del mar, pero bueno, aquí hay buen grupito. Y cuando ya estaba armado el valor, el Señor le dice, amigo mío, usted tiene mucha gente. Para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Amados hermanos, Dios nos dice todo lo contrario a lo que dice el sistema al día de hoy. Todo lo contrario a lo que dicen las películas de Disney. Todas las películas de Disney es confía en ti mismo, cree en ti. Tus padres no te entienden, cree en ti. Tú puedes ser lo que quieras ser, dice el logo de Barbie. Dios no quiere que nosotros confiemos en nosotros nunca jamás. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Él no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos. Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y solamente en Él. Oseas capítulo 10, versículo 13. Oseas capítulo 10, versículo 13. Habéis arado impiedad, es Dios hablándole a Israel, y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Al Señor eso lo ofendía sobremanera.
que ellos confiaran en ellos mismos y en su propia fuerza. Mire, hermanos, yo creo que todos nosotros cuando pensamos en David y en el pecado más grave de David, se nos viene a la mente lo que pasó con Betsabé, ¿cierto? Lo que él hizo con Betsabé y lo que hizo después con Urías, ponerlo allá de primerito en la batalla para que muriera. Adulterio y asesinato, grave, gravísimo, sin duda que lo es. Pero al Señor le ofendió más algo que él hizo. Y fue cuando él quiso censar a Israel. Cuando él quiso censar a Israel, se levantó una mortandad tremenda que él incluso lo puso a escoger los castigos. Pero en 3 días dice que murieron como 70,000 personas, si no estoy mal, en Israel. Porque David salió a contar el pueblo porque él quería saber con cuántos contaba para la guerra. Eso ofendió al Señor. Lo ofendió bastante, amados hermanos. El Señor no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos para nada. De ahí que le diga entonces a Gedeón, tienen mucho pueblo. Si ustedes van y vencen a Madián, ustedes se van a alabar ustedes mismos, a decir que ustedes son muy tesos, muy calidosos, muy guerreros, muy estrategas, y no voy a permitir eso. Versículo 3. Hace el Señor como una primera poda. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y al parecer Gedeón no era el único temeroso. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quedaron 10,000. 22,000 personas escucharon eso. Esto es música para mis oídos. A mí como me da pereza madrugar, pero no a la hora que madrugue para devolverme para mi casa. El Señor pensaba en todo, amados hermanos, que para las leyes de Israel también había leyes para la guerra. Y en Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente. Dios sabe muy bien que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a dejarnos llevar por los otros. Sea para bien o sea para mal, más facilidad para el mal que para el bien, pero mire lo que decía el Señor. Si es 27, Dios mío, 28, perdón, el 8, el que sigue. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El Señor permitía que ellos en la guerra hicieran esto, que se levantara y dijeran, ¿quién tiene miedo aquí? El que tenga miedo se devuelve. ¿Para qué? Para que no contagie a los demás con ese miedo. Y esa es la primera poda, pero aún así quedaron 10,000. De pronto Gedeón dijo, bueno, 10,000, vamos a ver, nos repartimos, no sé, ya 2,500, y hago 4 escuadrones, quizá pensaba Gedeón. Pero aún así en el versículo 4 le dice el Señor, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, allí te los probaré. El que yo te diga vaya este contigo irá contigo, mas cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Ellos van entonces a tomar agüita. Dice la palabra de Dios que unos tomaban agua tomando con la mano y otros se arrodillaron y tomaron directamente desde el río. Muy probablemente era fácil identificarlos porque los que se agacharon allá se mojaban hasta las rodillas. Y el Señor le dice que solamente 300 tomaron llevándose el agua a la boca. Y el Señor le dice, con estos 300 vas a salvar a Israel. ¿Quién sabe la cara que habrá puesto él? 300, Señor, ¿en serio? Él hace entonces la prueba y entonces el versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Quién sabe cuál sería la actitud también de estos? Que aunque eran valientes porque se quedaron, él después de pasar por esta situación, el Señor le dice, no, solamente con estos 300. ¿Quién sabe cuando Gedeón les dijo, hey, no, amigos, ustedes hágale para la casa? ¿Quién sabe qué actitud habrán tomado ellos también? Ah, pero este man, qué hombre, ¿quién lo entiende pues? Bien asustado que estaba y ya nos va a devolver a nosotros. Le tocó lidiar también con eso a Gedeón. Pero entonces
vemos que Gedeón le faltaba nuevamente, seguramente ya había tenido un poco más de fe, pero con esta poda le volvió a bajar. Y en el versículo 9 y 10 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y resulta que en el versículo 11, ¿saben qué hizo él? Bajó con fura al campamento. Quiere decir que tenía miedo, estaba muerto del susto. Descendió con fura entonces y escuchó pues que una de estas personas estaba contando un sueño y ahí entiende que el Señor definitivamente ha entregado a ese pueblo en sus manos. Ahí sí se llenó de valentía. En el versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Por fin, por fin. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Qué lindo que él se llenó de valentía después de adorar. Y eso es un patrón que usted y yo debemos repetir. Adore al Señor sin importar las circunstancias. Adore al Señor antes de la situación que usted le está provocando miedo y verá que el Señor a través de esa adoración lo va a llenar de valentía. Él entonces lanza la estrategia del versículo 16 al 18. Resulta que se reparten día 100. Cada uno toma en una mano una antorcha, una vasija, y la estrategia es que salgan gritando por Jehová y por Gedeón. Eso es todo lo que hay que hacer. Y resulta, amados hermanos, que así lo hicieron. Y dice la Sagrada Escritura, quiero destacar el versículo 21, se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Es decir, aunque no les tocó actuar, pelear contra estas personas, sí les tocó quedarse firme en su puesto. Y muchas veces muchos de nosotros no tenemos de pronto la misión de ir, pelear, combatir, predicar, hablar, pero sí tenemos toda la obligación de estar firmes en nuestro puesto. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Firmeza, firmeza, amados hermanos, es una característica y una cualidad que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Cuál fue el resultado? Dice la escritura que este ejército tan numeroso se empezaron a matar unos a otros, entre ellos mismos, en medio de la confusión. Pero también hubo otros que huyeron. Hubo otros que huyeron, entre ellos algunos principales de Madián. Y resulta que estos principales de Madián, en medio de su huida, los de la tribu de Efraín los mataron. Y aquí quiero destacar algo más de Gedeón en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3. La prudencia de Gedeón. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, le están cuestionando por no haberlos llamado a ellos también para ir a la guerra. ¿Cómo era entonces donde le hubiera tocado ir y devolverse? Si hubieran enojado más. Estos efraimitas eran bastante valientes. Y mire la prudencia de él cuando les dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con nosotros? Porque como ellos habían matado a estos dos líderes que habían huido, él les dice, hombre, ustedes mataron a los líderes, a los cabecillas. Y con estas palabras dice la escritura que el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego de que él habló esta palabra, un buen líder, amados hermanos, debe ser prudente, debe tener tacto al hablar con los demás. Y aquí Gedeón lo está haciendo con estas personas. Y el resto del capítulo 8, amados hermanos, vemos ahora sí un valiente Gedeón, un hombre valiente persiguiendo a otros dos principales, Seba y Salmuna, los persigue y están muertos del cansancio y ellos no les niegan ayuda y bueno, pero aún así él los alcanza y los mata, pero ya es un hombre valiente.
lo que el Señor había visto en él, un hombre valiente. Cuando nos dejamos utilizar por el Señor, amados hermanos, Él consigue su propósito y Él se lleva la gloria. Y también quiero destacar por último la lealtad al Señor de Gedeón, porque Gedeón tuvo una tentación bastante grande. ¿En qué sentido? Resulta después de que pasa esto, ¿ustedes cómo creen que una nación, después de estar oprimida por tantos años, que llegue un hombre y se levante y les quite esa carga que ellos llevan, cómo lo van a tratar? Exacto, como un héroe, con gratitud. Pero ellos le propusieron a él algo que aparece en el versículo 22 y 23. Con mucha gratitud le dijeron los israelitas: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Y mire la respuesta tan sabia de Gedeón: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Recordemos que la nación de Israel, amados hermanos, era una teocracia. ¿Qué es teocracia? Que es Dios el que manda. Y Él les dice: vamos a mantener el status quo, vamos a seguir así como estamos. El Señor es el que debe señorear sobre nosotros, no yo. Aún así, lamentablemente, el pueblo de Israel, siglos después, sí se piden un rey. Y bueno, también vienen más problemas para ellos. Pero Gedeón les dice: es el Señor el que va a señorear sobre nosotros. Pero también hay que mencionar un apartado negativo sobre Gedeón. Y es que después la prosperidad le trajo debilidad. Porque él les dijo a ellos que le regalaran las areticas que habían conseguido en el botín. Dice la Biblia que él se construyó un efod de oro y ese efod después vino a ser un tropezadero para Israel. También dice la Biblia que se consiguió después muchas mujeres que también después trajeron muchos problemas para la nación de Israel. Esto recordándonos, amados hermanos, que estas personas que hemos visto a través de toda la serie eran de carne y hueso, así como usted y yo. De carne y hueso, así como usted y yo. Y aún así Dios hizo grandes cosas con ellos, amados hermanos. Para concluir, les quiero contar una anécdota. En la década de los 40 del siglo pasado, un grupo de estudiantes de teología de Wheaton College los llevaron al Reino Unido a visitar ciertos lugares de importancia para el cristianismo. Y este grupo de estudiantes entonces, después de ir a varias partes, los llevaron a lo que era la casa de John Wesley, de la familia Wesley. Y estos estudiantes pues estuvieron allá, que ya es un museo, y los llevaron al cuarto que era de John Wesley. Y resulta que en el cuarto que era de John Wesley hay una partecita donde hay dos marcas en el piso, que eran las marcas donde John Wesley oraba. Imagínense cómo oraba ese hombre al punto que dejó marcado el piso. Los estudiantes estuvieron viendo ahí, bueno, y después cuando salieron a tomar el autobús, el profesor empezó a contar y resulta que faltaba un estudiante. El profesor entonces se volvió para el museo y encontró ahí en el cuarto de John Wesley, en la misma parte donde estaban marcadas las rodillas, a un estudiante arrodillado orando, diciendo: hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo. Y el profesor entonces le toca al hombre y le dice: Billy, es hora de irnos. Billy Graham se llamó a ese estudiante. ¿Lo hizo Dios de nuevo o no? Lo hizo Dios de nuevo, amados hermanos. Y el mismo Dios que lo hizo con Gedeón, el mismo Dios que lo hizo con John Wesley, el mismo Dios que lo hizo con Billy Graham, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. Lo que debemos hacer es disponernos y poner nuestra debilidad al servicio del Señor. Amén. Padre celestial, Dios maravilloso y eterno,